el podcast. 1, 2, los micrófonos. El disjockey, disco dance, house music, after hour, los micrófonos. Mi vida, los micrófonos. Hola amigos y amigas de la revista Diversa, muchas gracias por estar nuevamente en este espacio de salud mental. Mi nombre es José Eduardo, soy el psicólogo del equipo y desde ya agradezco que nos estén escuchando a través de Diversa el Podcast y que nos estén viendo a través de nuestras diversas redes sociales y plataformas como Facebook, como Instagram, como Twitter. En YouTube también estamos como Diversa Revista, así que gracias por ser parte de esta gran familia. Y les quiero compartir que hoy estoy como muy contento porque les he de confesar que de todos los temas que hemos abordado en este segmento de salud mental, creo que el del día de hoy es el que más me ha emocionado poder platicar con ustedes porque creo que es un tema no solamente importante de abordar, sino que creo que probablemente la mayoría de nuestra comunidad se pueda sentir identificado o se haya sentido identificado en alguna etapa de su vida con el tema que es precisamente hablar acerca de vivir un duelo por la pérdida de la madre, pero no precisamente porque la mamá haya fallecido, sino vivir un proceso de duelo por perderla a raíz de que nosotros decidimos ser nosotros mismos y le dijimos de que éramos homosexuales o que éramos parte de la comunidad LGBTIQ y que a partir de ese momento hubo una ruptura de ese vínculo, de esa relación. Algunos probablemente mantienen una relación sesgada o una relación, pues digámoslo, a medias, y habrán otras historias donde el ser ellos mismos pues les implicó completamente perder el afecto de su madre, y esto ha sido todo un proceso a nivel emocional de duelo. Así que creo que el tema de hoy es sumamente valioso, no solo para la gente de nuestra comunidad LGBTIQ, sino también para las mamás que nos están viendo, que creo que es importante que podamos reflexionar acerca del tema del día de hoy. Y desde ya los invito a que podamos compartir este video de salud mental porque creo que va a ser muy valioso que llegue a muchísimas personas que probablemente se van a sentir identificadas con lo que vamos a ir abordando. Así que para empezar un poquito en materia del tema, quisiera platicarles que voy a tratar de dividir este segmento de salud mental como en algunos bloques para que vayamos de forma ordenada tocando algunos temas. En el primer bloque me gustaría platicar un poco acerca de lo que implica ser familia, de lo que implica ser madre o padre, ¿verdad? Nos vamos a enfocar más en la parte de ser madre. Luego, en cómo se da esta ruptura, ya sea de forma parcial o de forma completamente ya indefinida o incluso tajante, y el último bloque poderles dar como algunas recomendaciones o algunos tips de cómo poder ir manejando este proceso de duelo, pero sobre todo cómo poder ustedes seguir fortaleciendo su proceso de identidad, su proceso de amor propio, su proceso de aceptación, de tal forma que este duelo no llegue realmente a poderles bloquear todo su proceso de crecimiento, de desarrollo, o incluso el miedo a pasar este proceso de duelo, el miedo a pasar por el proceso de perder el afecto de su madre, puede hacerlos incluso tomar decisiones como llevar una doble vida, llevar vidas clandestinas, con el objetivo de realmente no perder ese amor idealizado que nos han enseñado, que es el amor de una madre. Así que voy a empezar con el primer bloque y me gustaría empezar un poco hablando de la teoría del apego. ¿Por qué les quiero platicar de la teoría del apego? Creo que es un enfoque a nivel psicológico que es muy fácil de poder manejar al momento de conceptualizar lo que implica ser familia. Pero más allá de lo que implica ser familia, lo que necesita una persona para poder estar estable emocionalmente y poder lograr ese desarrollo integral que todos los seres humanos esperamos lograr alcanzar en algún punto de nuestra vida. Y es que John Bowlby, que es uno de los exponentes de dicha teoría, plantea que existen dos elementos vitales para el desarrollo de un ser humano, que es ese sentido de seguridad y el sentido de supervivencia. Cuando nos enfocamos directamente al sentido de seguridad, tenemos que ver todos los elementos que son simbólicos y lo que no se logra ver con nuestros ojos. Tiene que ver el afecto, las caricias, el sentido de pertenencia, la validación, esa contingencia emocional, ese apoyo, ese estar ahí. Y el sentido de supervivencia tiene que ver con lo que sí podemos ver con nuestros ojos. Tener comida, tener un lugar donde dormir, tener alimentación, tener medicina si estamos enfermos.
Así que estos dos elementos, seguridad y supervivencia, son los elementos vitales que la teoría plantea para que una persona pueda estar estable emocionalmente. Entonces, al hablar del tema de familia, podemos asociar un poco este concepto en cuanto que es todo ese grupo de personas que van a brindar ese sentido de seguridad y de supervivencia y que se van a volver esa red que permita que todas las personas que están involucradas en ese vínculo, en ese círculo, puedan lograr y puedan potencializar el desarrollo que cada una de las personas necesita para poder alcanzar una estabilidad emocional. Y entonces ahí podemos empezar un poco a poder introducirnos a que esas personas que son principalmente las encargadas o las responsables de brindar este sentido de seguridad y supervivencia, John Bowlby las llamaba cuidadores primarios, que en un término común y para que todos la logremos cachar, son los padres y las madres de familia que son las encargadas y los encargados de brindar ese sentido de seguridad y supervivencia. Sin embargo, si lo vemos a nivel histórico, si lo vemos a nivel cultural o a nivel teórico, muchas veces hemos asociado la parte de seguridad, que es toda la parte emocional, la parte simbólica, la parte de caricias, de emociones, de sentimientos, con la figura materna o con la figura femenina. Y la parte de supervivencia la hemos asociado más con la figura paterna y la parte masculina, que es la parte proveedora, la parte del aspecto económico, la parte de la sostenibilidad para lograr cierto grado de supervivencia. Entonces, si se dan cuenta incluso a nivel social en Guatemala, una de las festividades o de los momentos sociales más esperados es el Día de la Madre, porque automáticamente asociamos afecto, asociamos amor, asociamos ternura, asociamos cuidado, asociamos ese sentido de pertenencia automáticamente con la figura femenina y en este caso con la figura materna, ¿sí? Si bien es cierto, esto a nivel social y a nivel cultural, y a nivel de diversos elementos que podríamos hablar acá, podemos ver esa marcada diferencia. No obstante, es importante resaltar que cuando hablamos de temas de seguridad y temas de supervivencia, no tienen absolutamente nada que ver con una cuestión de sexo, con una cuestión de género, con una cuestión de proceso de identidad. Esto incluso ha permitido que se fortalezca la idea y el concepto de lo que son las familias diversas, las adopciones homoparentales, porque al final un niño va a poder recibir el mismo sentido de seguridad y el mismo sentido de supervivencia si tiene a dos mamás, si tiene a dos papás o si crece con algún otro familiar o miembro cercano. Eso se da mucho en Guatemala, el tipo de familia extendida, porque al final, si un niño recibe esos dos elementos, seguridad y supervivencia, podemos entender que las bases para un constructo sano de personalidad, para un constructo sano de su sistema primario afectivo, pues está cubierto, ¿no? Les comparto que el día de ayer, estando aquí en mi apartamento, miraba una de mis series favoritas, pero estaba precisamente una pareja de chicos que acababan de adoptar a su hija, entonces estaban en una reunión, en un almuerzo, ¿no? Y la primera palabra que dice la hija en el almuerzo es mami. Entonces ellos friquean, ¿no? Ellos se alteran y se preocupan porque empiezan a agobiarse de que probablemente la niña va a necesitar a su mamá y qué van a hacer ellos si solo son dos hombres y no van a poder llenar toda esa parte que su hija necesita. Y al final lo chistoso es que se dan cuenta que la niña dice mami porque una de las muñecas que le habían comprado o le habían regalado, cuando tú le apachabas la panza, automáticamente decía mami. Entonces, de tanto escucharlo, la niña fue una de las primeras palabras que logró articular y por esa razón, pues expresó la palabra mami. ¿Por qué les quería colocar este ejemplo? Porque parte de la idealización que se tiene del concepto de la madre es el hecho que precisamente es el ente encargado de brindar afecto, de brindar seguridad, de brindar supervivencia, porque así hemos asociado automáticamente la figura materna o la figura femenina. Si bien es cierto, esto no es que no sea cierto, el problema es cuando en la realidad, cuando en la evidencia existe una completa distorsión
que realmente la realidad va en contra de todas esas estructuras o de esos estereotipos, y entonces nos damos cuenta que la figura materna que tenemos en nuestra vida no corresponde a ese amor incondicional, a ese sentido de seguridad, a ese sentido de sentirnos parte de algo, amados, protegidos, valorados, aceptados sobre todo. Entonces ahí empieza a generar una serie de conflictos emocionales, porque obviamente nos contrasta y nos impacta a una realidad que es completamente distinta al constructo que se ha elaborado de lo que implica ser madre. Entonces aquí hablamos un poco en relación a cómo hemos ido elaborando el concepto de familia, cómo hemos ido elaborando el concepto que implica ser madre. Y es que al final a mí me gusta muchísimo más hablar, incluso cuando atiendo clínica, hablar de cuidadores primarios y hablar de esas personas que brindan seguridad y que brindan supervivencia, y que no precisamente tienen que ser directamente la madre biológica o el padre biológico. Probablemente tenemos otras personas alrededor en nuestro círculo primario de apoyo que realmente empiezan a brindar esos elementos que nos hacen a nosotros tener las bases necesarias para un proceso de desarrollo. Entonces, es bien importante poder establecer esto. ¿Por qué? Cuando ya nos adentramos un poco más al tema de lo que queremos hablar el día de hoy, el duelo por perder el afecto de mi madre, es porque muchas veces ese amor incondicional que nos venden, ese amor que siempre va a estar, si bien es cierto, eso correspondería a lo que implica ser madre y a lo que implica ser padre, a lo que implica ser cuidador primario como tal, la realidad puede ser completamente distinta, porque nos damos cuenta que muchas veces el afecto, ahorita me voy a enfocar directamente en el tema de la madre, no quiere decir que no pase con los padres, pero vamos a hablar un poco de la madre por el tema del día de hoy. Cuando ese amor condicionado de la madre está bajo ciertos lineamientos, bajo ciertos requisitos, bajo ciertas exigencias que la madre espera que el hijo o la hija responda, porque si por algún motivo, razón o circunstancia se sale de ese parámetro, automáticamente la madre retira ese afecto, ese cuidado, ese sentido de validación, ese sentido de pertenencia. Y es ahí donde probablemente la persona entra en completa crisis. ¿Por qué? Porque no quiere perder ese afecto, porque no quiere perder el afecto de la persona que supuestamente está condicionada para amarlo a él incondicionalmente, porque así lo ha construido como tal. Entonces es sumamente complicado porque en nuestra realidad muchas de las personas de nuestra comunidad primero no salen del closet precisamente por eso, por el miedo y por el temor a cuál va a ser la reacción de su madre, de su padre, de su círculo primario en relación a su elección sexual. Entonces vienen discursos como: probablemente si mi mamá se entera que yo soy homosexual, me va a dejar de querer. Probablemente si mi mamá se entera que yo tengo una pareja, me va a dejar de amar. Probablemente si mi madre se entera, no sé, que quiero ser transexual, que yo quiero vestirme de mujer, probablemente automáticamente me va a sacar de la familia y me voy a quedar sin familia. Entonces esto a nivel emocional genera una desestabilización impactante. ¿Por qué razón? Porque nadie quisiera perder a esos dos pilares que desde pequeño han empezado a construir la idea que son necesarios para su proceso de bienestar. Entonces aquí me quiero adentrar un poco a que es bien importante tomar en cuenta para las personas que nos están escuchando y también que nos están viendo, que esto puede variar en cuestión de la edad y de los tiempos. ¿A qué me refiero con esto? Un niño y un adolescente de nuestra comunidad LGBTIQ, por el simple hecho de ser niños y adolescentes, automáticamente están en una posición de dependencia. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos sí necesitan de esa validación, de ese sentido de seguridad que le va a brindar ese cuidador primario, porque ellos aún
no son capaces de podérselos proporcionar a ellos mismos, aún no son capaces de ser autosostenibles a nivel de seguridad, a nivel de supervivencia, y probablemente su miedo a perder ese afecto, ese amor, esa seguridad o esa supervivencia, incluso porque hay madres que también son las encargadas de proveer la parte económica, la parte de comida, la parte de vivienda y demás, los hace verse sujetos a realmente estar condicionados a las exigencias y los lineamientos que le ha dado la madre, porque realmente el ser ellos mismos saben que pueden perder eso y ellos sí necesitan de eso porque no están capaces todavía a nivel emocional, porque están en proceso formativo, de realmente volverse autosostenibles. Por eso hablamos que la niñez y la adolescencia es un grupo social minoritario, es un grupo social vulnerable, no porque tenga menor importancia, no hace referencia porque no sean capaces, sino que aún están en una fase de proceso de crecimiento, de proceso de desarrollo como personas, todavía están formándose como seres humanos. Pero cuando ya hablamos de una parte adulta, cuando ya hablamos de un hombre, de una mujer, adultos a nivel legal, adultos a nivel emocional, ya podemos hablar de otro contexto y de otro panorama porque, si bien es cierto, es necesario el hecho de que tu grupo primario de apoyo, como lo es tu familia, particularmente como es tu madre, te ame, te acepte, te valore, te dé seguridad, te dé sentido de supervivencia, te dé cariño, te dé pertenencia, te dé la sensación de una familia. Es importante, ya no es indispensable. ¿Por qué? Porque el ser adulto implica que ya la persona puede ser capaz de poder autogestionarse ese sentido de seguridad y ese sentido de supervivencia. No quiero, por favor, y quiero dejar la acotación que estoy hablando en términos generales, pero sí es importante ver cada historia y cada caso y poderlo contextualizar, pero sí podemos hablar de un eje transversal que el adulto sí está capacitado para poder ser autosostenible. Por eso es el proceso de la adultez, ¿no? De poder autogestionar esa seguridad y esa supervivencia. Pero ¿qué es lo que pasa? Todo este constructo de la figura de la madre ha sido tan enraizado y tan poderoso que aunque las personas se encuentren en un proceso adulto a nivel de edad cronológica, a nivel de edad mental, emocional, siguen pensando que aún requieren para poder estar bien esa validación, ese amor, ese sentido de seguridad, ese sentido de supervivencia por parte de la madre, y el perderlo les parece caótico, no precisamente por el hecho de perderlo, sino en muchos de los casos es porque todavía tienen un proceso distorsionado de identidad y aún no se sienten capaces de poder salir adelante por sí solos en la vida y poderse brindar ellos mismos el sentido de seguridad y de supervivencia. Les quiero compartir un poco. Bueno, mi madre ya falleció hace aproximadamente 3 años. En mi proceso de, como lo decimos vulgarmente, de salir del closet, cuando mi madre se entera de esta situación, mi madre por toda la vida había sido como ese pilar de seguridad, de afecto, de validación, y una de las ideas que yo tenía era que probablemente mi madre pues iba a tomarlo muy bien y con calma, eh, pero fue completamente lo contrario, fue completamente una novela, ¿sí? La vida me permitió pues que fue un periodo, podríamos decir, relativamente corto en este proceso en el que ella pues logró asimilar, yo diría psicoeducarse y aprender de esta situación. Recibió ella un proceso psicoterapéutico y demás para poderlo entender. Y realmente fue un proceso aproximadamente de 6 a 8 meses donde ya el vínculo pues se logró volver a restablecer. Pero en ese primer momento, cuando mi madre se entera, fue automáticamente como que yo hubiera perdido a mi mamá porque hubo un completo bloqueo de ese sentido de seguridad que ella me podía brindar. Entonces, desde ese momento yo empecé a vivir un proceso de duelo
porque era como sumamente impactante darme cuenta que mi madre me iba a amar, que mi madre me iba a querer, que mi madre me iba a brindar ese sentido de seguridad siempre y cuando yo encajara en el perfil de lo que ella esperaba de mí. Pero en el momento que yo le digo quién soy, en el momento que yo le digo, pues que sigo siendo el mismo chico de siempre, pero solamente que no me gustan las mujeres, sino que me gustan los hombres, automáticamente pierdo todo el afecto. Fue un proceso sumamente doloroso por el hecho de este proceso idealizado de pensar que yo no comprendía cómo mi madre, siendo mi madre, ¿sí? Podía dejar de quererme, podría dejar de amarme. Y es que realmente creo que aquí es oportuno poder abordar el hecho de que el ser madre, el ser padre, el ser cuidador primario implica una serie de elementos y de circunstancias que no cualquiera podría tener ese título. Hay una frase de un autor que a mí me gusta muchísimo y se los comparto por si lo quieren buscar y leer. Se llama Jorge Bucay. Tiene metáforas hermosas, tiene textos muy lindos de leer. También escribe su hijo, Demián Bucay, pero él tiene uno de los conceptos de amor más bonito que yo haya podido leer. Tengo unos dos más, pero el de Jorge Bucay creo que se adapta mucho al tema del día de hoy, que dice que el amor no es nada más que sostener al otro en cuerpo y en alma, ¿sí? Es acompañar en ese proceso. Y para mí eso sí implica ser madre, implica el hecho de poderle brindar a su hijo o a su hija, esa seguridad, esa certeza de sostenerlo de inicio a fin, con subidas y con bajadas, con características que van a ser compatibles a sus deseos y con características que no van a ser compatibles a sus deseos, pero lo ama simplemente porque ha elegido amarlo, lo ama porque simplemente ha elegido ser parte de su proceso formativo y lo va a acompañar. Pero una de las grandes falencias o uno de los grandes conflictos es que las madres han depositado una serie de expectativas, producto también de sus carencias personales, productos también de insatisfacciones personales y que muchas veces como no han consolidado ellas mismas una vida propia donde ellas puedan tener logros propios, satisfacciones propias, automáticamente las desplazan en los hijos para que ellos puedan satisfacer esas carencias que ellas a nivel emocional están experimentando. Entonces, cuando esto sucede, hablamos que automáticamente no es un amor sano, ¿sí? Porque cuando hablamos del amor de madre particularmente, y esto sí lo quiero hacer mención para no confundirnos, cada vínculo requiere de ciertos elementos, ¿sí? No es lo mismo un amor de madre, no es lo mismo un amor de pareja, no es lo mismo un amor de hermanos, no es lo mismo afectos entre amigos. O sea, cada vínculo va teniendo sus características. Y cuando hablamos del vínculo de ser cuidador primario, en este caso de la madre, hablamos de un acompañamiento en el proceso de la vida donde yo he elegido a otro ser humano acompañarlo en su proceso. Entonces, este proceso de duelo que regularmente ocurre a nivel emocional genera una serie de situaciones sumamente difíciles para nuestra comunidad poder afrontar. Primero, porque nos paraliza. Segundo, porque probablemente ese sí puede ser un estresor que realmente limite la plenitud de las personas para poderse desarrollar emocionalmente, para poder terminar su proceso de identidad, para poder ser ellos mismos. Yo, terminando la anécdota de mi historia de vida, tuve la enorme dicha de que en el momento que mi padre lo supo, y mi padre, pues, creo que siempre lo diré, creo que cumple muy bien el nombre de lo que implica ser padre, ¿no? Les comparto algo muy personal. Cuando yo le dije que yo era gay, él me dijo que solo se volteó y me dijo, ahora te amo más de lo que te amo, que te amaba antes. Me abrazó, me dio un beso y creo que desde ahí aún más se fortaleció nuestra relación. La relación con mi mamá al final fue igual muy buena.
antes de que ella falleciera. No obstante, sí hubo un proceso de duelo sumamente fuerte, pero sé que no todas las personas tienen esta experiencia porque conozco también a personas no tan cercanas, pero sí he escuchado sus anécdotas o también con pacientes que automáticamente han perdido la relación con su madre, incluso con los demás miembros de su familia, y ha sido una herida muy grande, sobre todo porque también se han dado las situaciones de cierto malestar de culpa por el hecho de que sus madres puedan estar mal. He oído infinidad de veces que cuando yo les pregunto, pero mira, y tu mamá sabe que tú eres gay. No, es que está enferma, entonces no quiero que se ponga mal, o no, te imaginas, se muere, entonces prefiero evitarlo. Entonces empezamos a generar una serie de situaciones que al final los más afectados son las personas que están viviendo este rechazo, porque al final tienen todavía la expectativa de ese amor de madre. Entonces, ¿qué poder hacer en estos casos? Uno, primero es importante hablarlo desde dos elementos, ¿sí? Las personas que todavía tienen miedo a perderlo y las personas que ya perdieron el afecto de su madre. Las personas que tienen miedo a perderlo, creo que si son niños y adolescentes que nos están escuchando a través de Diversal Podcast o nos están viendo a través de las diversas plataformas, eh, es importante que tomen en cuenta que por este momento es válido si ustedes manifiestan este miedo y esta sensación de no poder encontrar otra salida porque no logran ver el hecho de no tener una vida sin el amor, sin el afecto, sin ese sentido de seguridad y supervivencia que les pueda dar la madre, ¿sí? Es natural que eso suceda, pero sobre todo su condición y en la edad en la que se encuentran están en una posición de dependencia. Cuando son adultos, no quiere decir que su miedo no sea válido, no quiere decir que no se sienta feo, no quiere decir que no sea complicado. Solamente hay una pequeña diferencia. Ya no están en posición de dependencia. Ya ese sentido de seguridad, ya ese sentido de supervivencia, ustedes sí son capaces de autogestionarlo. Entonces, ¿qué es lo importante? Empezar a votarlo desde que un enfoque hablamos de la terapia cognitiva conductual, que es un enfoque psicológico, empezar a votar como estas ideas irracionales. Uno, entendamos y reformulemos lo que implica ser familia. Y es aquellas personas que brindan seguridad y que brindan supervivencia. Y si la madre no lo brinda, creo que puede ser como muy tajante lo que voy a decir ahora, eh, pero no encuentro otra forma de poderlo plasmar. No es un amor sano, ¿sí? Eh, es importante también hacer mención que estas personas, que estas madres que completamente rechazan el hecho de que sus hijos tengan una expresión de género distinto a la heteronormatividad, que tengan una elección sexual fuera de la heteronormatividad, no lo hacen probablemente por una situación de maldad per se o de rechazo. Incluso en algún momento cuando hablamos en el tema de terapias de conversión, muchas mamás manejan el discurso que lo hacen por amor a sus hijos. Podemos hablar que es una situación, no sé, de falta de información, una situación religiosa, una situación cultural, una situación familiar, una situación de aprendizajes previos, etcétera, 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 etcétera. Pero eso no valida y eso no justifica, pero sobre todo, eso no es un elemento que tenga que ser realmente determinante para que ustedes vean mermado todo su proceso de desarrollo emocional, todo su proceso de identidad y que ustedes realmente puedan ser lo que verdaderamente ustedes son o ustedes desean y quieren ser, ¿sí? Entonces, las personas que tienen miedo, y hablando directamente con adultos, creo que es importante que empiecen a cuestionarse por qué razón ellos no se sienten capaces de poder romper esa posición de dependencia y anteponer el amor propio antes que el amor por el otro, ¿sí?
que empiecen a cuestionarse a través de un proceso psicoterapéutico y con el acompañamiento correspondiente, cuáles son los elementos que a ustedes les está haciendo falta de poder consolidar en su sentido de seguridad y en su sentido de supervivencia, a tal punto que no importa cuán dolorosa sea la pérdida, pero el amor propio y lo que son ustedes es lo más importante, ¿sí? No hay nada más difícil que dejar algo que uno ama muchísimo, que dejar a alguien que uno ama muchísimo con la vida entera, pero que se ponen en una circunstancia donde la vida los pone a realmente, si se van a anteponer el amor inmenso por la otra persona o se van a ir por el amor propio, ¿sí? Es complicado, es difícil, es doloroso, pero es posible de poderlo realizar. Y creo que el entrar en esta situación donde o me elijo a mí, o realmente hago todo lo que mi madre quiera con tal de no perder su amor, con tal de no perder a mi familia, tal de no perder a mi mamá, con tal de no perder a mi círculo primario de apoyo. Soy quien no soy porque así ellos me aman, porque si realmente yo soy quien soy, me dejan de amar. Creo que puede ser un costo demasiado alto. Eh, no creo que alguien a nivel emocional pueda estar realmente pleno jugando a esta doble vida, jugando a este doble discurso, jugando como a estas dobles máscaras que al final son producto de una situación de falta de autoconocimiento, de falta de un proceso del yo completamente establecido, un proceso en el cual ustedes tengan los recursos necesarios, que no importa lo que suceda, pero ustedes van a pelear por ustedes mismos, ¿sí? Entonces, en este tipo de personas con las cuales aún han visto mermados ser quienes son por ese miedo, yo los invito que realmente empiecen a trabajar en cómo ustedes volverse capaces de autogestionarse ese sentido de seguridad y ese sentido de supervivencia y empezar a bajar la idealización de lo que implica ser madre, porque al final lo importante es vincularnos con personas que nos brinden ese sentido de seguridad y ese sentido de supervivencia, y que si la madre no lo da, no pasa nada, pero pueden haber otras personas a nuestro alrededor que sí nos puedan brindar ese amor genuino, esa aceptación, ese realmente quererte por lo que tú eres, ¿sí? Y para las personas que se animaron a apostar por ellos mismos, se animaron a decir, este soy, esto es lo que hay, ¿verdad? Y me amo a mí mismo, y a partir de eso perdieron el afecto de su madre por algún tiempo, como fue mi caso, y al final lo recuperamos, o bien fue completamente de forma indefinida. Primero creo que es importante que valoren el hecho de haberse elegido ustedes mismos. Creo que no hay mayor satisfacción del hecho de tener la certeza que peleaste por ti mismo, que te diste tu lugar, que por muy doloroso que pueda ser la pérdida, al final tú creíste en ti mismo, ¿sí? Uno. Dos, que entendamos que es un proceso de duelo y que se den la oportunidad de buscar el acompañamiento psicoterapéutico correspondiente con un profesional realmente que sea capaz de establecer este manejo de temas, y que vivamos el proceso de duelo y que entendamos al final que la pérdida, ojo con esto, creo que es una de las ideas principales que quiero dejar en este video. La pérdida no fue por su elección sexual, la pérdida no fue por su expresión de género, la pérdida no fue por su proceso de identidad, la pérdida fue por la incapacidad de amar de la madre, ¿sí? Por las limitantes de amor que tenía la madre. No fue por ustedes, ¿sí? Esto es bien importante porque el vínculo se disolvió a partir de las actitudes, de las evidencias, de lo que reflejó la madre. Porque probablemente nadie de nuestra comunidad va a querer perder el afecto de la madre. Pero muchas veces la madre coloca un escenario
donde realmente uno tiene que tomar una elección de vida para ya sea seguirse autodestruyendo a través de la mentira o bien empezarse a reconstruir y construirse a través de la verdad. Entonces creo que es bien importante que tomen en cuenta esto, que el vínculo no se disolvió por ustedes, se disolvió por la incapacidad de vincularse sanamente, la capacidad de realmente tener noción de lo que implica ser madre, de lo que implica ser cuidador primario, de lo que implica ser familia, de lo que implica acompañar a otro en su proceso formativo. Por esa razón se disuelve el vínculo, ¿sí? Eh, También es importante que también estas personas puedan empezar a trabajar el hecho de la no idealización de los vínculos. ¿A qué me refiero con esto? Que empecemos a vincularnos con personas reales que brindan seguridad y supervivencia, y probablemente alguna vez he escuchado esa expresión de que a veces los adultos elegimos a nuestra propia familia a través de amigos, a través de personas cercanas, incluso a través de nuestras parejas. Entonces, al final, podemos empezar a gerenciar un círculo que también va a ser la propia familia. También se me viene a la mente otra serie que, bueno, por cuestiones y demás no puedo decir los nombres como tal, pero me encantaba porque contaba precisamente la historia de mujeres transexuales que habían sido como expulsadas de sus familias, rechazadas y demás. Por el transcurso de la trama y de la vida se van uniendo y al final se convierten en una familia. Y me viene mucho a la mente un episodio donde celebran Navidad y se dan un regalo y alguien como empieza a jugar ese rol materno de cuidar, de proteger, de contener, de brindar seguridad y de brindar supervivencia. Y entonces ellos se convierten en familia. Entonces, creo que este proceso de cambio, de poder empezar a ver no a mamá, no a papá, sino a la familia, el concepto de cuidador primario, el empezar a preguntarse, ok, ¿quién me brinda seguridad? ¿Quién me brinda supervivencia? Nos empieza a flexibilizar un poco el pensamiento y a poder desarrollar, nosotros le llamamos ideas más racionales, de lo que implica un vínculo sano, de lo que implica ese vínculo con las personas que nos brindan ese sentir de familia, y eso nos va a ir permitiendo poco a poco poder ir sanando este proceso que probablemente para muchas personas podría ser uno de los procesos más fuertes. Yo les diría, eh, no hay nada más complicado que perder a alguien emocionalmente y no tanto físicamente. En mi experiencia particular, cuando mi madre murió, pues físicamente fue sumamente complicado, doloroso ese proceso de adaptación, pero yo les podría decir que tengo como muy, muy grabado esos dos momentos. Para mí fueron como dos procesos de duelo. El más impactante para mí fue el duelo emocional, el duelo de haber perdido ese sentido de seguridad, ¿sí? En el momento que yo fui quien soy, ¿no? Y que si bien es cierto, lo logramos reconstruir, no regresó al 100, eh, pero al menos creo que ambos tuvimos la oportunidad de poder volver a vincularnos de una manera sana. Entonces, creo que también debemos de tomar en cuenta eso, que el proceso de perder a la madre, aún teniéndola, pero no teniéndola, a nivel emocional es un impacto sumamente complicado. ¿Por qué? Porque genera muchísimo más confusión, genera más conflicto, genera más duda, genera más agobio. Esto pasa mucho también, por ejemplo, no sé, se me viene un ejemplo ahorita a la mente de un tema completamente distinto, pero cuando las personas fallecen en alguna guerra, o incluso pasó mucho en nuestro país con el conflicto armado y los cuerpos no aparecieron, era más complicado porque no se cerraba esa parte, entonces quedaba esa zozobra, ¿sí? De llevar el proceso como era. Y esto pasa porque entonces tengo personas, pacientes, que me hablan y tu mamá está, ¿sí? ¿Y está cerca de ti? No, no me habla.
no tengo mamá. Si está, me la encontré en un supermercado. Si está, sé que hoy es su cumpleaños. Hoy es mi cumpleaños, me podría llamar, pero no me llama, no me habla mi familia. Prácticamente perdí a la familia. Entonces nos damos cuenta que es un escenario muchísimo más como bizarro. Es la palabra que me viene a la mente para poderlo describir, porque está y no está. Entonces, amigos y amigas, ya se nos está acabando el tiempo. Este es un tema que a mí me apasiona muchísimo y creo que podríamos hablar muchísimos de muchos elementos, pero era importante poder visibilizar el hecho de que si bien es cierto, estamos en el mes donde socialmente celebramos el Día de la Madre, para nuestra comunidad no quiere decir que sea para todos. No todos tienen la dicha de tener gratos recuerdos y no todos tienen la dicha de realmente poder tener una celebración plena del Día de la Madre porque perdieron a sus madres por ser quienes eran. Así que para ir resumiendo con unas ideas claves para todas las personas que nos están escuchando y también viendo, uno, recuerden que familia, recuerden que ser madre, que ser padre, que ser cuidador primario son las personas que brindan seguridad y supervivencia. Si no lo brindan, no están perdiendo. ¿Sí? Por muy grotesco que suene, por muy fuerte que suene, no lo están perdiendo. Un amor a medias no es amor. ¿Sí? Creo que ya es tiempo de dejar de validar, de poder justificar los tipos de amor, las carencias que tienen las personas para poder vincularse, los patrones que tuvieron, las vivencias que tuvieron. Sí, probablemente son personas que han tenido experiencias en la vida que por eso son como son, obviamente, pero eso no quiere decir que eso sea amor, ¿sí? Entonces, ojo, si no brinda seguridad, si no brinda supervivencia, no es amor. Entonces no están perdiendo. Uno. Dos, que la figura materna se ha idealizado por un constructo social, religioso, por un constructo histórico, un sinfín de elementos, porque al final va vinculado con esta parte afectiva, con esta parte simbólica de amor, pero que no tiene que ver nada con una cuestión de sexo, con una cuestión de género, para que es bien importante que lo puedan establecer, porque esta parte de afecto, si lo quieren poner así, materno, también lo pueden recibir de otra persona que no precisamente incluso sea mujer, puede ser un hombre también, ¿sí? Que pueda llenar toda esa parte afectiva y de amor que probablemente siempre se le atribuye a la mujer, porque al hombre siempre se le ha atribuido la parte de supervivencia, ¿sí? Un tercer punto, si tienes miedo a perder el afecto, desde ahí ya hay algo que estuvo mal, porque entonces tu madre no te brindó la suficiente certeza de que te iba a amar siempre, ¿sí? Y si lo pierdes, no estás perdiendo nada. Otra idea principal, si se disuelve el vínculo, no es por tu deseo de que se disuelva el vínculo, es por la incapacidad que tuvo tu madre de poder saber amarte y de poder realmente cumplir con lo que realmente se requiere para ser un cuidador primario y para llevar el nombre de madre o de padre, indistintamente. Quinto, si ya lo perdiste, date un abrazo por haber apostado por ti. Valórate. Creo que es un ejemplo de amor propio impresionante, un ejemplo de valentía, sobre todo para las personas que lo hicieron y que no tuvieron ni un círculo de apoyo. Mis respetos, porque yo les puedo decir de mi experiencia, yo tuve muchos elementos de apoyo y aún así fue doloroso, complicado y demás. No me imagino para las personas que lo hacen completamente solos y solas, sin ningún apoyo y sin un elemento que los sostenga. Por eso es importante también que tomen en consideración llevar un proceso psicoterapéutico. Una de las últimas ideas que quiero decirles, para todos los padres y madres, pero específicamente para las madres que puedan estar viendo este video, esfuércense por realmente cumplir con lo que implica ser madre, con lo que implica ser cuidador primario. Y recalco la frase de Jorge Bucay, el amor no es nada más que el compromiso de mantener vivo al otro en cuerpo y en alma.
Bríndenles esa certeza a sus hijos y a sus hijas que los van a amar por el simple hecho que ustedes eligieron amarlos y amarlas, que los van a acompañar en el proceso de la vida. Yo siempre he dicho que alguien que ama siempre va a procurar que el otro sea feliz. Alguien que ama, por mucho que alguien esté perdiendo algo, pero si sabe que la otra persona no va a ser feliz, procura su bienestar. Porque al final eso es el amor, buscar que la otra persona sea feliz. Y si sus hijos e hijas son felices por una expresión de género, por una elección sexual completamente fuera de la heteronormatividad o de los patrones, ámenlos, valórenlos, cuídenlos, respétenlos para verdaderamente ganarse el título de ser madres. Así que a todas las personas, muchísimas gracias por nuevamente tomarse el tiempo de ver su segmento de salud mental. Les reitero que todo el equipo seguimos trabajando, cada uno desde nuestras casas, por ustedes, para ustedes. Estos espacios realmente son espacios que procuramos brindarles a ustedes una información profesional, una información consensuada, una información que realmente ayude a que nuestra comunidad esté mejor. Escríbanos cualquier inquietud que tengan, cualquier duda que tengan, por favor no duden en contactarnos a través de nuestras diversas redes sociales y plataformas. Y si particularmente quieren algún apoyo de mi persona como profesional de la psicología o de algún otro profesional, háganlo saber, porque ya los encargados de la revista me trasladan la información y yo veré de forma inmediata a ver cómo me puedo comunicar con ustedes para poderlos apoyar. Así que les envío un abrazo inmenso. No olviden que todo tiene que ver con amor propio. Piensen en ustedes, primero ustedes, segundo ustedes, tercero ustedes. Apuesten por ustedes mismos, por lo que son, porque al final de la vida no va a haber mayor satisfacción que eso. Les envío un fuerte abrazo. Aprovecho a enviarle también un abrazo a todo el equipo de la revista Diversa. Se les extraña muchísimo y no se pierdan los segmentos de salud mental ni tampoco los demás segmentos que tienen con Javier a Javier, el segmento de las noticias y de la actualización de los temas de interés para todos ustedes. Así que muchas gracias por ser parte de la familia Diversa. Nos vemos. Diversa, el podcast.